Ay, Dios mío, te lo juro, hay historias que cuando las escuchas te quedas en shock total, el cerebro se te congela. Una mujer, nacida en la miseria más absoluta, huérfana desde chiquita, que ni siquiera sabía leer ni escribir. Toda su vida fue tratada como un trapo viejo, le hicieron prisionera de guerra. Llegó un punto en que prácticamente no tenía ni derecho a ser persona. Solo con oír eso ya piensas, está jodida desde el arranque, ¿no? Pero espera. Lo que viene después es lo que me pone la piel de gallina de pies a cabeza. Esta mujer no solo sobrevivió, sino que se trepó hasta lo más alto del poder en Rusia. ¿Qué? ¿En serio? Y no para ahí la cosa. Hubo un momento en que, solo con unas joyitas que tenía, salvó a todo un ejército que estaba a punto de ser aniquilado. Luego, una relación amorosa con un rey que era a la vez genio y terrorífico, solo de imaginarlo ya huele a culebrón por todos lados. Y el golpe maestro político después de que ese rey muriera, madre mía, te juro que no es cualquier cosa. Ok, déjame respirar un segundo que todavía me late el corazón a mí. Ya voy a contarlo desde el principio para que lo disfruten, ¿vale? Si les está gustando, dejen corazoncito, suscríbanse y comenten ya mismo, mis amores. Madre mía. Desde aquí ya veo que la vida de esta mujer era modo difícil desde el nivel 1, sin piedad. Nuestra protagonista se llamaba Marta de nacimiento. Nació en 1654 en una zona rural, pobre del Báltico, más o menos lo que hoy es Letonia o Estonia. Pobre, es poco decir, porque era pobre de solemnidad, no tenían ni para empezar. La familia era de campesinos, tal vez hasta siervos que se habían fugado, viviendo al día como podían. Pero el primer golpe brutal de la vida llega tempranito, con solo 3 añitos, sus papás mueren los dos por una epidemia. Yo cuando leo eso me quiero desmayar, ¿no? Tipo, ¿y ahora qué? ¿Para dónde va esta criatura? Desde ese momento Marta queda huérfana total. La pasan de mano en mano entre parientes como si fuera una pelota. Al final la mandan a vivir con un pastor luterano. Suena como, por fin un lugar decente, ¿verdad? Nada que ver. Allí era sirvienta full time, de sol a sol, lavar ropa, fregar platos, limpiar la casa, cuidar a los niños, ni escuela, ni leer, ni nada. La trataban como criada barata. Y encima la esposa del pastor la tenía en la mira todo el tiempo. Tipo, cuidado con esta niña que cuando crezca va a tentar a los hombres de la casa. ¿Qué? Me hierve la sangre solo de imaginarlo. Pero lo que me deja loco es esto. En medio de tanto maltrato, Marta no se achica. ¿Cómo carajos lo hacía? Una niña huérfana, sin estudios, tratada como trapo y aún así mantiene esa chispa, es lista, alegre, habla con gracia. No sabía leer ni escribir de verdad, pero aprendía idiomas al oído, copiando, imitando. Y tenía un carisma rarísimo, simpática, cercana, observadora nata. Por las nubes sin haber pisado una escuela en su vida. Pero la vida no se conforma con eso, ¿eh? A los 17 años la obligan a casarse con un soldado sueco. La boda suena a puro trámite porque 8 días después el tipo se va a la guerra y desaparece. Nunca más se supo de él. Adiós matrimonio, adiós marido, viuda antes de haber calentado la cama. ¡Qué tragedia! Y ni tiempo de llorar le dan, porque viene lo peor. Estalla la guerra. Los rusos invaden. Y Marta, con apenas de 8 años, es capturada como prisionera de guerra. Imagínense la escena de chica pobre a botín de guerra. Me da escalofríos solo pensarlo. La llevan al campamento militar, la ponen a lavar ropa para los soldados y poco a poco empieza a ser notada. Y aquí arranca la cadena de drama que les juro, cuanto más lo cuentas, más indignación y más admiración al mismo tiempo. La pasan de mano en mano, primero un oficial, luego un general, después otro más poderoso. No era romance, era puro intercambio de mercancía. ¡Qué horror, de verdad! Pero aquí viene el primer giro que salva todo. En ese infierno tóxico, Marta no se quiebra. Empieza a observar, a aprender cómo tratar a la gente, a ganarse confianza. No se revela a la fuerza, porque ¿con qué? Sino con suavidad, inteligencia, sabiendo cuándo hablar y cuándo callar. Como caminar en cuerda floja en medio de una selva de lobos y no caerse. Y entonces, un día la llevan a la casa de un hombre ultrapoderoso, el que después le cambia la vida por completo. Ok, aquí tengo que sentarme de nuevo, porque lo que sigue ya no es drama, es destino puro. Si fueran ustedes, después de tanto golpe, todavía estarían de pie. Ok, les aviso de una vez, esta parte es un volantazo cósmico de estar en el fondo del pozo a meterse de lleno en el centro del poder absoluto.
Prepárense mentalmente porque, mientras les cuento, a mí todavía me late el corazón a 1000 por hora. El hombre poderoso al que llevan a Marta no es cualquier tipo. Es Alexander Menshikov, el brazo derecho más fiel y cercano del zar de Rusia en ese momento. Poder top, de los que dicen una palabra y tiembla toda la corte. Y Marta, que hasta hace poco era pasada de mano en mano, ahora entra como sirvienta en su casa. Suena a lo mismo de siempre, pero no. Es sirvienta a nivel VIP, en la mansión del tipo más influyente después del zar. Lo increíble es que Marta no se queda solo en hacer las tareas. Empieza a jugar el juego de la supervivencia de una forma muy distinta, sin hacer ruido, sin rebelarse a lo loco, sin dramas evidentes. Observa todo. ¿Quién manda de verdad? ¿Quién se enoja fácil? ¿Quién quiere que le den la razón? ¿Quién odia que le lleven la contraria? Lo graba todo en la cabeza, luego poco a poco se comporta de modo que todos piensan, oye, esta chica cae bien, ¿eh? No se pone en el centro para que la odien, pero tampoco se hace invisible para que la olviden. Te lo juro, esto debería ser material de máster en cómo sobrevivir en un trabajo tóxico nivel experto. Y entonces el destino toca la puerta. Un día, el zar de Rusia va de visita a casa de Menshikov. ¿Y quién es? Pedro el Grande, uno de los monarcas más poderosos y aterradores de la historia de Rusia. No era el típico príncipe de cuento, ¿eh? Temperamental, le gustaba el alcohol a lo bestia, se ponía furioso de repente y era capaz de ser brutal con sus enemigos. Un mix de genio y peligro puro, estar cerca de él era caminar sobre huevos. En esa visita aparentemente normal, él ve a Marta. Nadie sabe exactamente qué pasó en ese instante, pero según muchas crónicas quedó enganchado al momento. No era solo qué belleza impresionante, aunque era guapa, sí, sino ese algo especial, natural, sin miedo, respondía con inteligencia y hasta con un toque de humor. Imagínate en una corte donde todos se arrastran y tiemblan ante el zar, de pronto aparece una chica que habla normal, sin tartamudear. ¿Cómo no iba a llamar la atención? Y así, Marta se convierte en la amante del zar. Aquí muchos piensan, bueno, ya subió un escalón, pero no es tan fácil. Ser la amante de alguien como Pedro el Grande era un reto enorme. El hombre era impredecible total, hoy feliz, mañana podía explotar. Además tenía epilepsia, con ataques fuertes que daban miedo a todos. Pero Marta no sale corriendo, se queda, y no solo se queda, hace algo que me pone la piel de gallina cada vez que lo pienso. Cuando Pedro tenía un ataque, todo el mundo se apartaba aterrorizado, nadie se atrevía a acercarse. Solo Marta se acercaba, le tomaba la cabeza, le hablaba bajito, le acariciaba hasta que se calmaba. ¡Madre mía! Eso ya no es solo valentía, es coraje puro, inteligencia emocional al máximo y una calma de jefe total. Poco a poco deja de ser solo la amante. Se convierte en la persona en quien Pedro confía, la única que podía calmarlo, la que él quería tener siempre a su lado. Vivían de una forma rarísima, aunque era zar, Pedro era súper sencillo en su día a día y Marta cocinaba, cuidaba a los hijos, llevaban una vida casi de pareja normal. ¿En serio? Norma Leventi, vos a 20 steres es de sue templo de grande estavanteros siuen. ¿Esto es palacio o una casita de pueblo? Pero no se equivoquen, detrás de esa normalidad había un vínculo profundísimo. Tuvieron muchos hijos, aunque varios murieron pequeños, se escribían cartas, se llamaban con apodos cariñosos. Pedro, el tipo al que todos temían, se ablandaba con ella. Y Marta, la huérfana sin estudios, se convierte en el apoyo emocional de un emperador. Te lo juro, hasta aquí ya no es solo sobrevivir. Está escalando por un camino que nadie imaginaba. Pero espera, si creen que esto ya es el pico, se equivocan. Porque viene un evento que les garantizo, sin Marta, Rusia probablemente habría cambiado de dueño. Ok, aquí ya lo digo sin rodeos, esta es la jugada maestra de salvar al equipo que la historia misma reconoce como legendaria. Ya no es drama de amor ni de cama, es una decisión que pudo cambiar el destino de todo un imperio. Año 1700. Los rusos bajan al sur a pelear contra los otomanos. Al principio todo era euforia, moral altísima, pero la realidad pega duro. El ejército ruso, unos 40.000 hombres, queda completamente rodeado por las fuerzas otomanas, que eran casi 200.000. Solo con los números ya sientes que es game over total. No es solo perder, es que podían borrar al ejército del mapa y con él al imperio entero. ¿Y quién estaba al mando en ese momento? ¿Pedro el Grande?
el mismo que había aplastado a suecos y expandido Rusia como loco, y ahora estaba en jaque mate. Los suministros se acababan, los soldados exhaustos, el ánimo por los suelos. Imagínate la escena, asfixia total, un error y adiós Rusia. Y en medio de ese caos, con todo el mundo perdiendo la cabeza, Marta, que ya se llamaba Ekaterina, da un paso al frente, no con espada en mano, no gritando hasta el final, ni nada heroico de película. Hace algo que cuando lo lees piensas, en serio, y funcionó así de bien, reúne todas sus joyas. Y no eran pocas, era la futura emperatriz, tenía oro, diamantes, piedras preciosas de las buenas. Luego convence a las demás damas del séquito para que aporten lo suyo. Y con todo eso propone sobornar al bando otomano, específicamente al gran visir. ¿Y qué piensas tú al oír eso? Yo estaría en pánico. ¿Y si no aceptan? ¿Y si se quedan con la plata y nos masacran igual? Pero lo brutal es que ella se la juega. En el momento en que todos estaban paralizados de miedo, ella elige apostar por la psicología humana, no por la fuerza bruta, y el resultado, los otomanos aceptan negociar. Rusia no es destruida. El ejército se retira a salvo. El zar salva el pellejo. El imperio no se derrumba. Te lo juro, cuando leo esto me quedo callado unos segundos, porque esto ya no es solo ser lista. Es leer la situación perfectamente, los ovarios de decidir, ejecutar bajo presión extrema. Después de eso, Pedro el Grande le agradece públicamente. Usin cuento, hatuas y unas de cestas de kudayunas de ingos osa asato. Es desde inguas os osa adrui la situación en reales en extros en reina noesi, que le di a Leus cuanto al liber recitos convertida a monberit en reidor. Kerlek. Y no fue un gracias de compromiso. En 1712 la casa oficialmente, la corona como emperatriz. De amante pasó a esposa legítima y luego a la que salvó al país. Yo, ¿qué remontada épica es esta, por Dios? Pero espera, lo que me pone más la piel de gallina es que, después de todo eso, Ekaterina no cambia a modo ahora soy emperatriz, mírenme, nada. Sigue viviendo sencilla, acompaña a Pedro en campañas militares, viaja con él por toda Europa, de campo de batalla a cortes reales. Una mujer que antes no valía nada, ahora está al lado del zar en los lugares más poderosos del mundo. Y lo más importante, seguía siendo la única que podía frenar las explosiones de Pedro. Cuando él se ponía fuera de sí, bastaba con que ella apareciera para que todo se calmara. No controlaba con poder, sino con comprensión profunda. Pero la vida no regala finales tranquilos. Cuanto más alto subes, más drama te cae encima. Y el siguiente golpe fuerte no vino del frente de guerra, vino desde dentro del palacio. Después de convertirse oficialmente en emperatriz, vivir al lado de Pedro el Grande y salvarle el pellejo al imperio entero, uno pensaría, listo, ahora sí viene la parte tranquila, ¿no? Error garrafal. Cuanto más cerca estás del poder, más drama te cae encima como avalancha. En la corte no faltaban enemigos de Ekaterina. ¿Por qué? Por su origen, obvio. Una huérfana ex-sirvienta que encima se decía que había pasado por muchas manos y ahora era la mujer más poderosa del imperio. Los nobles la miraban con veneno puro. ¿Quién se cree esta para llegar tan alto tan rápido? Chismes, rumores, críticas a diario, la ponían en la mira todo el tiempo, pero Ekaterina tenía un estilo muy suyo, no contestaba los ataques, no se metía en peleas públicas, no intentaba demostrar que era de buena familia. Seguía siendo calmada, amable, educada. Dejaba que hablaran hasta que se cansaran solos. Te lo juro, esa fortaleza mental no la tiene cualquiera. Y entonces llega el drama gordo de verdad. Aparece un personaje, William Mons, secretario cercano en la corte. Tenía una relación bastante íntima con Ekaterina. Íntima al punto de que empezaron a circular rumores de aquí hay gato encerrado. Ok, ya se sentía el peligro en el aire. Y lo que tenía que pasar, pasó. Pedro el Grande se entera. ¿Se acuerdan lo que les dije de él? No era una persona normal. Cuando se enojaba, nadie lo paraba. Y esta vez se puso furioso de una manera brutal. Willem Mons es arrestado, lo torturan y al final lo ejecutan. Pero eso no fue todo. Aquí viene la parte que me deja helado cada vez que la leo. La cabeza de Mons la conservan en un frasco y se la llevan a Ekaterina para que la vea. ¿Qué demonios es eso? Me quedo sin palabras.
No era solo castigo, era un golpe psicológico devastador para que le quedara clarísimo quién mandaba y qué podía pasar si se pasaba de la raya. ¿Y Ekaterina qué hace? No grita, no llora histérica. No se revela. Se queda en silencio, un silencio que da miedo. No sé qué pasaba por su cabeza en ese momento, pero está clarísimo una cosa, entendió perfectamente que su posición estaba colgando de un hilo. Un paso en falso y de emperatriz pasaba a ser historia en un segundo. Y justo en ese instante el destino le da otra patada. En 1765, Pedro el Grande cae gravemente enfermo. Y lo peor, muere sin dejar un heredero claro ni designar sucesor. Para un segundo, un imperio gigantesco, un zar todopoderoso que acaba de morir, sin heredero definido. ¿Qué crees que pasa? Exacto, caos total. Los nobles se dividen en bandos. Cada grupo empuja a su candidato. Y Ekaterina, una mujer de origen humilde, recién salida de un escándalo, parecía la candidata más débil, la que más fácil podían sacar del juego. Si yo fuera ella en ese momento pensaría, ya fue, se acabó el juego. Pero no, justo aquí es cuando todo lo que acumuló durante su vida empieza a dar frutos, las conexiones, la lealtad que se ganó. La forma en que trataba a la gente. El que da el paso decisivo es Alexander Menshikov, el mismo de los inicios, el que la ayudó cuando apenas era una sirvienta, se pone de su lado al 100%. Y no solo él, los guardias pretorianos, los que habían sido leales a Pedro, también se alinean con ella. Y entonces se toma una decisión histórica. Ekaterina es proclamada emperatriz de Rusia. Te lo juro, cuando llego a este punto tengo que decirlo en voz alta, ¡qué locura! De lo más bajo de la sociedad a la cima del poder absoluto. ¿En serio pasó esto? Una mujer que nadie consideraba valiosa, sin educación formal, sin linaje, ahora es la jefa de todo un imperio. Si esto fuera una película, diría que el guionista se pasó de creativo. Pero no, es historia real. Aunque llegar hasta ahí no fue el final. Mantener el trono, eso sí, que era 1000 veces más difícil. Ok, les adelanto, el cierre no es un final feliz de cuento de hadas. Es un final impresionante, pero que te deja pensando un montón. Después de ser proclamada emperatriz, Ekaterina se convierte en la primera mujer soberana en la historia de Rusia. Suena épico, ¿verdad? Pero la realidad era cruda, subió al trono con una montaña de presión encima. Los nobles no la tragaban, la corte estaba dividida en facciones y todos la miraban con cara de ¿y esta cómo llegó hasta aquí? Yo solo de imaginarlo ya siento el agobio por ella, y voy a ser sincero, Ekaterina no era una estratega política brillante ni una manipuladora nata como otros líderes de la época. No intentó convertirse en alguien que no era. En vez de eso, jugó una carta muy inteligente, delegar en los que sí sabían. Creó el Consejo Supremo, les pasó buena parte del poder a gente con experiencia en manejar el país. Suena simple, pero en un mundo donde todos querían agarrar el control con uñas y dientes, saber soltar en el momento justo es de maestro. Durante su reinado hay cosas que me parecen bonitas y muy humanas. Bajó impuestos a los campesinos. Esa gente que había sido como ella de niña redujo gastos militares para no meter al pueblo en guerra sin sentido. Y tenía fama de ser muy humana y cercana. No era la emperatriz fría y distante del palacio, se acordaba de dónde venía. Eso me llega, no olvidó sus raíces. Pero no todo era color de rosa, claro. Alexander Menshikov, el mismo que la ayudó desde el principio, tenía un poder enorme en la corte. Algunos historiadores dicen que su reinado fue más bien gobernado por detrás, que Menshikov movía muchos hilos. Duele un poco leer eso, porque uno quisiera que fuera 100% mérito suyo. Pero si lo miras desde otro ángulo, una mujer sin educación formal, sin linaje noble, sin entrenamiento para gobernar, y aún así mantiene el país estable, sin guerras civiles, sin colapso total, eso ya es un logro brutal. Punto. Su vida termina en 1727, con solo 43 años. Dicen que fue una enfermedad pulmonar. Después de un acto al aire libre con frío intenso, empezó a toser sangre. Me da una tristeza enorme, una vida llena de tormentas desde el principio hasta el final, y cuando por fin llega a la cima no le dan mucho tiempo para disfrutarlo. Pero lo que más me hace pensar no es su muerte, es lo que dejó atrás. De una niña huérfana, analfabeta, tratada como objeto a la mujer más poderosa de Rusia. Abrió la puerta a las emperatrices que vinieron después, como Catalina la Grande. Demostró algo que me cala hondo, no importa desde dónde empieces, lo que importa es cómo juegas las cartas que te tocan.
Ok, te lo digo de corazón, no creo que ninguno de nosotros vaya a vivir algo tan extremo como ser vendida prisionera de guerra o salvar un imperio con joyas. Pero lo que sí podemos aprender de ella es al saber leer a las personas, conocer el momento de avanzar y el de retroceder, y lo principal, no rendirse aunque el mundo te tire al suelo una y otra vez. A veces la vida se siente como caminar por un lodazal, sucio, pesado, agotador, con ganas de tirar la toalla. Pero quién sabe, tal vez solo falten unos pasos más para llegar a tierra firme. Terminé de contar y todavía tengo escalofríos. ¿Qué les pareció? ¿Qué parte les impactó más? Dejen corazoncito, suscríbanse al canal en el lodazal y comenten ¿cuál fue el momento que más les dejó loco? Y me que mosete callado está para vato acabar a estar y siete es da comentengo actuación en parto más de contamación de oes reconociente conocione y sienta al hasta hacer con tu canoes. ¿Alguno ha pasado por su propio lodazal y quiere compartir? Cuéntenme que aquí estamos para leernos. Ok, pero antes de cerrar de verdad, tengo que contarles esta última parte, porque cuanto más pienso en la historia de Caterina, más veo que no es solo una historia de superación linda y motivacional. Es también una historia de supervivencia a cualquier costo y de pagar precios muy altos por llegar a donde llegó. Les pregunto en serio, si les hubieran tirado a ustedes en una situación como esa huérfana, pobre, sin estudios, tratada como mercancía y pasada de mano en mano, ¿qué habrían hecho? ¿Rebelarse a lo loco? ¿Intentar escapar? ¿O adaptarse y jugar con las reglas del juego tal como estaban? Suena fácil decirlo, pero en esa realidad mucha gente se habría quebrado mucho antes. Ekaterina eligió un camino que a muchos les parece imperfecto o hasta cuestionable. No fue la heroína pura, intachable, de cuento. Subió gracias a relaciones, a saber cómo complacer y entender a los que tenían poder, a callar cuando tocaba callar y a soportar cosas que a cualquiera le habían hecho perder la cabeza. Pero justo eso fue lo que la mantuvo viva. Creo que este es el punto donde mucha gente se divide. Unos dirán, ¿vale la pena vivir así? Otros responderán, si no lo hacía, estaría muerta desde hace rato. Y la verdad, no hay una respuesta absoluta que sirva para todos. Pero hay una cosa de la que estoy seguro al 100%. Ella no dejó que su pasado la definiera para siempre. Ser una niña huérfana sin letras no significaba que tuviera que quedarse abajo toda la vida. Haber sido tratada como basura no significaba que no pudiera llegar a la cima. Lo impresionante de Caterina no es que fuera perfecta, es que tomó lo poquito que tenía, inteligencia emocional, carisma, capacidad de observar y adaptarse, y lo usó al máximo para seguir avanzando. Y eso es lo que más me cala hondo. A veces la vida no te da opciones bonitas, no te da caminos fáciles, incluso te obliga a jugar cartas que preferirías no tocar nunca. Pero siempre tienes el poder de decidir cómo juegas esas cartas, jugar para sobrevivir o rendirte a mitad de camino. Ekaterina decidió jugar hasta el final. Y el resultado fue pasar de ser una persona que nadie recordaba a alguien que la historia tuvo que escribir con letras grandes. Cuando termino de pensar en esto me quedo como, sí, muchas veces nos quejamos de que estamos cansados, pero en realidad todavía tenemos más opciones de las que creemos. Ok, ahora sí terminé de verdad. Si esta historia les tocó en algún lugar del pecho, no se queden callados. Comenten aquí abajo, si estuvieran en su lugar, ¿se atreverían a jugar hasta el final como ella? ¿O elegirían otro camino aunque fuera más difícil o más riesgoso? Dejen corazoncito, suscríbanse al canal en el lodazal, para que sigamos charlando de estas historias que son puro drama, pero al final te dejan con ganas de levantarte y seguir. Gracias por llegar hasta aquí, mis amores. Nos vemos en la próxima historia que nos deje con la piel de gallina.